empresas chinas, de empresas mexicanas, de Bimbo, Agruma, otras empresas chinas como Mint, China Southern, Huawei y muchas otras. Consulten el material, está disponible gratuitamente 24 horas, ¿no? Me permito también recordarles, nosotros ahora el 14, 15 y 16 de junio, perdón, vamos a realizar el 5º Seminario Internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe. La red inició sus actividades hace 10 años y vamos a contar con 3 intensos días. Vamos a tener más de 120 ponencias, casi 150 autores. En algunos casos las ponencias se presentan por varios autores. La red está dividida en 4 ejes temáticos. Uno de los 4 ejes son temas económicos. Y entonces, en fin, tendremos una enorme riqueza de presentaciones de colegas chinos y de Argentina, México, europeos, etcétera, etcétera. El evento es gratuito, intégrense o visiten el portal de la red, ahí está el programa, tendremos un grupo de ponentes magistrales con gente de Huawei, colegas chinos, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, de antemano les agradecemos por su asistencia y por su participación. El día de hoy, pues estamos muy contentos de contar con el tiempo y con el análisis de Ari Ben-Sachs, querido amigo desde hace algún tiempo, y en donde hemos compartido ahí algunas comidas, cenas, discusiones entre los dos y con colegas, sobre todo en China, pero bueno, recientemente también ante esta cuarentena y la pandemia también acá en la Ciudad de México. Yo les recuerdo, Ari es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana, cuenta también con una maestría en la Universidad de Renmin, que algunos de ustedes conocerán, una de las universidades más importantes en la República Popular China. Actualmente está también realizando estudios de doctorado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Taiwán. Particularmente relevante desde la perspectiva del Centro de Estudios China-México de la UNAM es de que Ari cuenta con más de 20 años de experiencias con el sector empresarial y con empresas en China, Taiwán y entre China, Taiwán y en México, ¿no? En sectores e industrias, cadenas globales de valor muy específicas como la electrónica, autopartes, automotriz, minería, metalmecánica, infraestructura, entre otras, ¿no? Y esta es una de las razones por las que también nos permitimos invitar a Ari, tratar de sacarle jugo a esta enorme experiencia con la que cuenta, ¿no? Yo les recuerdo, usualmente estas presentaciones son grabadas y esperamos poder contar con la presentación de Ari, que la podamos subir como lo hacemos en la mayoría de los casos al portal del Sechimex para que sean consultadas posteriormente por investigadores, empresarios y estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Ari, por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor. Abrazo digital, y espero que sea en persona pronto, ¿no? El tiempo es tuyo y yo te recuerdo, la dinámica es entonces una presentación de alrededor de unos 45 minutos y les recuerdo a todos los asistentes, las preguntas son vía el chat, ¿no? A las cuales tiene acceso Ari, yo también, si hay algún problema, yo se las leo y se las comunico sin ningún problema, ¿no? Adelante, Ari. Gracias, doctor, por su generosa introducción y gracias a todos los compañeros que se encuentran aquí. Voy a tratar de compartir la pantalla. A ver si ahí ya se ve. Perfectamente, sí.
Bueno, pues a mí el día de hoy les agradezco la invitación y como lo platicamos, doctor, vamos a tratar de hablar un poco sobre China, México, los retos y las oportunidades en esta ocasión. Los invito a hacer sus preguntas y bueno, al último trataré de que ojalá pueda ser dinámico. Tenemos varios expertos aquí también, creo, del tema de México-China, por lo que veo, y varios compañeros de muchos años. La agenda del día, voy a hablar hoy día, no podemos entender cómo está México-China en su relación económica si no hablamos sobre el desarrollo socioeconómico de China los últimos 40 años. Luego vamos a hablar sobre lo que es China-México Dynamics, lo que llamamos nosotros, y luego haciendo negocios China-México, cuáles son los principales retos en ambos países, para posteriormente terminar con las conclusiones y algunas preguntas que tenga la audiencia. Yo creo, sin irnos muy atrás, yo creo que eh, empezar con hablar sobre el desarrollo de China desde 1980 es algo viable para lo que nos toca ahorita platicar, porque a partir de 1980 es cuando realmente inicia este trabajo o objetivo de China de abrirse al mundo y cerrar esta brecha de la desigualdad. De hecho, entre 1980 y 84 se da el establecimiento de las zonas económicas especiales, las cuales buscaban incentivar la atracción de inversiones extranjeras con incentivos fiscales. Y hoy día muchas de estas son ciudades ejemplo, por ejemplo, Shenzhen, que era una villa, ahora es una ciudad que ha crecido tanto que tiene un PIB mayor a muchos países del mundo, Guangzhou, Shanghai y todo este tipo de ciudades. En 1981 se implementa el Sistema Nacional de Responsabilidad del Hogar, lo que le llamaban el National Household Responsibility System. El área de Mao, acordémonos que se establecían cuotas sobre la cantidad de bienes que podían producir los agricultores. Con esta nueva política se trasladaba esa responsabilidad a los administradores locales y esto eficientizó y rápidamente aumentó el nivel de vida de la población. En 1989 inicia esta estrategia de las zonas costeras. De ahí en adelante se siguió, pero inicia con Deng Xiaoping, que era el objetivo era desarrollar las zonas costeras y que fuera el potencial catalizador de la modernización de todo el país. Y esto trajo sin duda muchos beneficios. Se desarrolló la costa, pero también trajo sus retos, ¿no? Porque no se desarrolló igual todo el país al mismo tiempo, pero fue un catalizador. En 1989 al 91, posterior, estas reformas económicas que habían implementado en los 80 traen como resultados, pues, algunos resultados mixtos y por lo tanto el gobierno trató, después de los acontecimientos de Tiananmen, trató de irse, yo lo pongo como un desarrollo más calmado, reduciendo el crecimiento anual del país, que venía de 8.69% a bajarlo a 6.5%. En 1990-91, creo que esto fue un gran acontecimiento también, es cuando se da la apertura de las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen, y en la actualidad pues tienen un valor de capitalización de mercado de 8.5 trillones de dólares. Posteriormente, en 1994, otro gran acontecimiento, hablando de temas económicos, fue la cotización de Shandong Huaneng en la Bolsa de Nueva York, que inicia esta nueva era en la cual a las empresas iban a poder iniciar cotizando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. 1994 al 96 está este famoso Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Se estima que este plan sacó con éxito de la pobreza a más de 400 millones de personas pobres entre 1981 y 2002. Y seguramente cada uno de estos grandes temas ya hay mucho material que puedan consultar. ¿Sí? Yo nada más lo estoy mencionando como puntos que nos llevan a esto que está pasando en China ahorita, ¿no? En 1996 inicia esta gran política de cambio económico que fue muy mencionada a finales de los 90s, pero que no sé qué tanto se acuerdan ustedes, pero era agarrar lo grande y soltar lo pequeño, que era quedarse con las grandes empresas estatales, reducirlas a un número de 150, 100,
y las pequeñas empresas estatales o medianas irlas dejando y abrir una competencia para el capital privado dentro de China. En 1997 hay una gran reforma de seguridad nacional que le llamaban el DIPAO, que se llama el DIPAO, perdón. Pasa de una reestructuración de un gran éxito que tuvo como prueba Shanghai, creo que fue en 1993, no sé si alguno de ustedes tenga más claridad, pero China se utiliza mucho eso, de utilizar una región o una provincia para aplicar nuevas políticas, y en este caso fue el DIPAO. 1997 a 99 se inicia con el traspaso de Hong Kong y bueno, 99 se da el de Macao, pero también es la crisis financiera asiática. Aquí resalto que o debemos tener en cuenta que China no se vio muy afectada en esta crisis asiática y gracias a gracias a muchos factores, pero uno de los que se menciona es la no convertibilidad de la moneda del renminbi. Seguramente ustedes podrán encontrar más sobre este aspecto. En el mismo periodo, bueno, ahí ya lo mencioné, que recupera China. En 1999, aquí ya algunos de nosotros ya habíamos llegado a China, o llegamos a estudiar con una beca del gobierno de China para estudiar un programa. Es cuando inicia este programa del Open Up the West, o la Estrategia de Desarrollo Occidental. Se inició con 6 provincias, 5 regiones autónomas, un municipio, cada uno, pues bueno, se convirtió en una parte integral hasta hoy día de la economía china. Aquí, sí, muchos de nosotros que ya habíamos llegado, yo creo que, siendo honestos, pues llegamos y era otra China totalmente distinta a la que conocemos ahora. En la ciudad de Beijing, muchas, no sé, a los alrededores de las universidades apenas estaban pavimentando calles o se estaba metiendo fibra óptica, se estaba, bueno, planeando ese desarrollo y si bien creíamos que iba a desarrollar mucho y teníamos la confianza, por eso estábamos ahí, no creíamos que a tanto nivel, ¿no? O no lo veíamos. Es también cuando yo creo empieza ese tema del real estate, de que empiezan a la construcción de nuevas viviendas y sistemas de vivienda y bueno, se da ese boom. Yo creo que ahí marca los inicios. De ahí nos pasamos a lo que es el nuevo siglo al presente, que es donde ya vemos una China que va hacia ese logro, hacia ese objetivo que es convertirse en una gran potencia económica. Entra la entrada de la Organización Mundial de Comercio, el conocido Programa Inversionista Institucional Extranjero, el cual permitió a los inversores extranjeros participar en la Bolsa de Valores de China, los cuales contribuyeron en medida también al desarrollo o crecimiento económico del país. En 2006, el Plan de Mediano Plazo para el Desarrollo Científico, este plan de 15 años del Consejo de Estado de la República China, que describe que iba a invertir 2.5% del PIB nacional en investigación y desarrollo. En 2008 y 2009 viene la crisis financiera mundial y nuevamente, al igual que la crisis del sudeste asiático, China sale bien no le afectó tanto esta crisis, hubo una leve desaceleración económica, sin embargo, porque el 2007 creció a 14.2% y se redujo a nada más 9.7, 9.5% en esos 2 años. 2013 inician con la iniciativa aquí, yo creo, si me voy más para atrás, México, si mal no recuerdo, Bancomex inicia en el 2003, 2004, habrá sido, alguien que me corrija, con Carlos Santos en Beijing y Luis Vieira en Shanghai, inician la promoción de la atracción de inversiones extranjeras formalmente a México y la promoción de los productos mexicanos en China. También por ahí creo que por ahí fue ya cuando me tocó ya conocer al doctor, ¿no? Por ahí, por esos años fue cuando iniciamos pláticas y luego, bueno, y así en 2014
creo que en 2000, por ahí, ahorita aquí 2013 también es cuando México ya tiene campañas, según, si mal no recuerdo, para aguacate, tequila, etcétera, etcétera, para promoción de productos mexicanos. También aquí en 2013 se da esta iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan ambicioso de China para desarrollar carreteras, ferrocarriles y vías marítimas en 152 países, que se espera se complete en el 2050, a tiempo para el centenario de la República Popular de China. Con un presupuesto que puede ya, yo creo ahorita ya rebasar los 900,000 millones para estos proyectos de infraestructura. En 2015 sale esta nueva idea de fabricado en China 2025, el cual busca, bueno, pues ya no ser la fábrica del mundo, sino que ahora invertir también en lo que es sus capacidades en alta tecnología como farmacéutico, aeroespacial, robótica, etcétera. 2016 al 20, en la época, a pesar de esta disputa comercial entre Estados Unidos y China, y una población que, bueno, envejece cada día más en China, continúa el crecimiento económico de China. Aquí, no sé, quisiera pensar que ya hay mucha gente haciendo estudio académico sobre pero yo creo que debe ser por esa visión a largo plazo que tiene China, visiones a 2025, 2035, etcétera, etcétera, ¿no? Que como que no hay prisa de cambiarla, sino que ya traen una guía. 2020, y podemos mencionarlo ahora, sería la era post-COVID, y la recuperación de China se logra mediante acciones decisivas para controlar el brote de COVID y apoyar el repunte en la producción. No, bueno, hasta aquí. Ahora permítanme pasar al tema de lo que le llamo China-México Dynamics, cómo estamos ahorita, y aquí una mirada a la economía china de estabilidad y progreso después de estos 40 años que mencionamos. Pues al momento es la segunda economía más grande del mundo, esto a partir de 2010. El primer exportador de mercancías a nivel mundial, esto a partir de 2009. El segundo inversionista extranjero a nivel global, en 2019. El país con las mayores reservas internacionales desde 2006. Ocupa el primer lugar en el Global Fortune 500, esto a partir del 2020. ¿Cómo se da este auge de las corporaciones? Aquí tenemos una lámina que lo detalla. En 2020 China cuenta con 133 corporaciones en el Global Fortune. Pasó de 30 en 2007 a 79 en 2012 a 133 en 2020. 8 nuevas corporaciones entraron a la lista. 4 de 7 de las compañías de Internet listadas tienen en la lista del Global 500, tienen su base en China, como JPG, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Todavía existe una brecha entre las ganancias entre las compañías chinas y el promedio global, y también esta brecha se da en comparación con los Estados Unidos. O sea, sus ganancias son menores a las del promedio y a las de los Estados Unidos. La internacionalización de las empresas chinas se encuentra en una etapa todavía primaria, pero ya va avanzando mucho, y creemos que será un camino a largo plazo, pero tiene una visión. En los sectores en los cuales están participando estas empresas son manufactura avanzada y movilidad, son 31, servicios financieros son 25, minería y metalurgia 23, TMT 17, electricidad 11, bienes raíces, hospitalidad y construcción 11, consumo 7, petróleo y gas 6 y salud 2. Siguiendo con nuestra siguiente lámina, la economía de China, ¿cómo vemos ahorita la economía de China? Bueno, pues se recuperó con fuerza después del COVID. En 2020 fue la economía china la única economía importante que el crecimiento de China logró una fuerte recuperación de forma de V, con un 2.3%. La recuperación china se logra mediante acciones, como lo había mencionado, gubernamentales decisivas, que logró controlar este brote, y si vemos ya son
3 o 4 crisis que salen bien o salen rápido. La crisis del sudeste asiático que mencionamos, esta financiera en 2008-2009 y posteriormente esta de COVID, al parecer, al momento, pues hubo una recuperación económica. China, para el 2021, de hecho, se pronostica que alcance un crecimiento de arriba del 6%. Otro aspecto importante que creo que debemos resaltar es el 14º plan quinquenal. Se estima que China se convertirá en un país de altos ingresos con este plan, con un ritmo de crecimiento moderado. Los puntos claves del plan es impulsar la demanda interna de China, apoyar el desarrollo y la innovación de la alta tecnología y mejorar la autosuficiencia en tecnologías vitales, acelerar el desarrollo digital, creo que todos lo estamos viendo, construir marcas nacionales reconocidas, también creo que todos en los últimos años vemos que es un plan, modernizar la industria de servicios, promover la cooperación internacional multilateral y de la franja y la ruta, el Belt Road Initiative. Mejorar el nivel de apertura y promover la liberación y la facilitación de comercio e inversión y promover un desarrollo verde. Siguiendo, ¿cuál es la visión 2035 de China a mediano plazo o largo plazo, lo pudiéramos decir? Pues este plan inicia con esta visión de que queremos llegar, lo que quiere China llegar a ser al 2035 como una estrategia económica que, bueno, yo la pondría aquí a medio plazo, sin embargo algunos la pueden mencionar a largo plazo. En 2017 el presidente Xi declaró que básicamente realizará la modernización socialista para 2035 antes de convertirse en una nación socialista completamente modernizada y una gran potencia para el mundo en el 2050. Este año la visión en este año se incluye la visión de 8 objetivos de manera integral que cubren el desarrollo económico, social, político, ambiental y militar de China. ¿Cuáles son estos 8 objetivos? Número 1, una expansión en el tamaño económico total, el ingreso per cápita, con importantes avances en tecnologías, para que China se convierta en uno de los pioneros en innovación. Número 2, que tiene como objetivo a 2035, es lograr una nueva industrialización, urbanización, modernización agrícola para crear una estructura económica más moderna. Número 3, buscarían modernizar el sistema administrativo y la gobernanza nacional para garantizar la protección de la participación igualitaria de los derechos de desarrollo, es decir, lograr un sistema de Estado de Derecho para el país, el gobierno y de toda la sociedad. El número 4 busca crear un país fuerte en términos de educación, cultura, creación de talento, deportes. Básicamente podríamos decir todo eso que tiene que ver con soft power, perdón. Número 5, lograr una mejora fundamental en el entorno ecológico con la reducción de emisiones de carbono y una industria y sociedad respetuosos del medio ambiente. El número 6, el objetivo 6 sería fortalecer la conectividad externa y la colaboración económica internacional. Aquí es donde puede México trabajar en este punto. Número 7, la producción nacional per cápita buscará que alcance una economía moderadamente desarrollada, con un aumento considerable de la clase media, es decir, reducir esta brecha entre lo urbano y lo rural que tienen todavía. Finalmente, el número 8, modernizar la defensa nacional y establecer una China más segura. Seguramente podemos buscar o investigar mucho material de esto en la red. Ahora bien, ¿cuál es el intercambio comercial entre China y México? Bueno, esto es de acuerdo a los datos de China y nuestro análisis. China ahorita es el segundo socio comercial de México y México es el segundo socio comercial de China en Latinoamérica. La exportación de China a México se da en las 5 principales categorías son maquinaria, equipo eléctrico, instrumental óptico y médico, vehículos y equipo de transporte, metales y otros y textiles. También la importación de China desde México en 2020 se da en 5 categorías principales que son
la maquinaria y equipo eléctrico, los productos minerales, instrumental óptico y médico, vehículos y equipo de transporte, metales y otros. Ahí podemos ver cómo ha pasado de 2014, cómo hemos ido, han incrementado las exportaciones de China a México y también cómo se han ido incrementando las importaciones de China de México, de productos mexicanos a China. ¿Cuál es la tendencia de la inversión extranjera en el exterior de China en México? Aquí seguramente, bueno, ya el Centro de Estudios tiene mucho análisis. Estos son los datos del MOFCOM con nuestro análisis y bueno, también datos de la Embajada de China en México. La inversión extranjera China en México continúa incrementándose en los últimos años. A finales de 2019 había alrededor de 110 empresas chinas operando en México, principalmente en los campos de la minería, energía, infraestructura, comunicaciones, manufactura y finanzas. Ha pasado de 42 de 264 a 1.161 millones. De cara al futuro, las empresas chinas, lo que estamos viendo, dónde están aumentando la inversión en México o dónde hay interés. Vemos que en energía, México, pues tenemos recursos petroleros y gas, energía eólica y solar. Esto atrae o muestra interés en los inversionistas chinos, especialmente en los últimos años vemos una tendencia de empresas chinas que llegaron interesadas en explorar oportunidades en estos sectores. Metales y minerales también, la producción de México de muchos minerales en los cuales pues somos potencia mundial, los cuales incluyen la plata, plomo, zinc, oro, cobre. El cobre particularmente es uno de los productos claves que importa China de México. En 2020 importó 2.800 millones de dólares de cobre, aproximadamente el 17% de las importaciones totales. Y aquí México considero que debería atraer capital chino, pero para promover el procesamiento de los recursos minerales, que no nada más se envía el mineral, sino que también aquí creo que existe una oportunidad para que se dé este tipo. En TMT, México, la población ocupa el puesto número 10 en todo el mundo, la población en México. Y bueno, esto es una base de un gran mercado y una oportunidad para las empresas chinas. De hecho, ya vemos que muchas de ellas están invirtiendo o explorando en el mercado, sobre todo en el sector de las comunicaciones. En infraestructura, las empresas chinas están involucradas en varios proyectos en México. El Plan Nacional de Desarrollo Mexicano 1924 tiene la intención de centrarse en el desarrollo de varios proyectos, sobre todo de transporte, y bueno, esto brinda oportunidades también para los contratistas de origen chino, para la cooperación entre empresas de ambos países. Sin duda, un tema importante es el tema de manufactura, ya lo estamos viendo con los recientes anuncios de inversiones chinas en México, sobre todo en el norte de México, para el tema de manufactura. México puede ser sin duda una opción real para esta estrategia de China +1 y para establecer cadenas de suministro en sectores como de automotriz, la maquinaria, los productos electrónicos. Ya vemos muchas de estas empresas que están volteando a ver a México. Ahora bien, ¿cuáles son los principales retos y que veo que puede haber a la hora de establecer una operación, ya sea mexicana en China o China en México? Y vamos a tratar de platicarlos. No sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos. Bien, estamos bien, adelante. Gracias, doctor. Bueno, de tantos años que tengo ayudando a empresas a aterrizar de China en México, de México en China, creo que los principales retos, pues sin duda tenemos la burocracia. Las empresas extranjeras a menudo luchan con leyes y regulaciones, esto tanto en China como en México. Las quejas más comunes con relación a China giran en torno casi siempre a la obtención de licencias y permisos. Y en el caso de México es con relación a la devolución del IVA y a los trámites gubernamentales. La transparencia de los procedimientos gubernamentales y la corrupción son las principales preocupaciones de las empresas cuando se les pregunta a los empresarios
a la hora de establecer una operación en China o México. ¿Qué opinan? Esa es una de las preocupaciones. En particular, también en China existen reglas para los productos que tienen que cumplir, y esto pues limita a veces a la pequeña o mediana empresa que quiere incursionar en este mercado. A veces estos procedimientos son complicados y, bueno, pueden ser un reto. El tema de la propiedad intelectual también es otro reto. Aquí los derechos de propiedad intelectual son un área que, bueno, ha sido un reto en China, aunque informes recientes sugieren que ha estado mejorando mucho. El trabajo, lo que tiene que ver con trabajo y recursos humanos, en el caso de China es que han aumentado en los últimos años mucho los salarios, es una realidad. Y en México podemos hablar de estas las reformas laborales y, bueno, todo lo que tiene que ver con cumplimiento. En el temas administrativos también existen barreras, concesiones, licencias, aprobaciones y mucho papeleo. Aquí también podemos mencionar la falta de un tratado o acuerdo de libre comercio entre ambas naciones que facilite este tipo de integración, ¿no? Otro de los temas, de los retos, es el acceso a mercado en ambos países. Las redes de distribución locales, cuando hablamos de China, los hábitos de compra de los consumidores locales, tanto en México como en China. Sin embargo, como China fue por muchos años como una fábrica global, muchos de sus empresarios, estas fábricas, conocen el gusto latinoamericano, conocen el gusto mexicano o el gusto americano o el gusto europeo. Aquí hay una desventaja a veces para México porque no conocemos, las empresas mexicanas, sobre todo la mediana y la pequeña, no conoce también el gusto del consumidor chino. Los requisitos y reglas que deben cumplir, el entorno del mercado, las características del mercado. Aquí es otro reto para la empresa mexicana, porque China es un país muy grande y es muy diferente la zona de Guangzhou a la zona de Shanghai, a la zona de Beijing o a las diferentes zonas, hablando en términos de mercado. La preferencia del consumidor, como lo decía, ha habido cambios considerables en la clase media, sobre todo en la clase media china durante las últimas décadas. Sin embargo, el entorno del consumidor es mucho más diverso y esto hay un reto, pero también una oportunidad para la empresa mexicana para encontrar un nicho de mercado. El mercado está completamente desvinculado, tiene sus propios gustos, sus propias, diferente a lo que pudiera ser por otras regiones, y muchas empresas no han tenido el éxito en entender estas diferencias de los consumidores, que la diferencia que tiene el consumidor chino, sobre todo en sus regiones. No nada más existen retos como lo que mencionamos, sino también existen retos culturales. ¿Cuáles son estos retos culturales? Yo diría que uno de los más grandes no es cuál entregar la tarjeta con las dos manos o otros por el estilo. Yo diría que un gran reto es el tema de la negociación. Si lo vemos desde la parte mexicana, creo que debemos invertir, las empresas pequeñas, medianas o grandes deben invertir tiempo en la relación con la parte china antes de pasar a la negociación. La parte china por lo regular prefiere establecer relaciones de confianza y antes de entrar en discusiones de negocios. Todos estos aspectos culturales es lo que a veces no nos hacen llevar a una negociación exitosa. Que no den por sentado que conocen tu negocio, tu tecnología, aunque te hayan dado la reunión o te acepten la reunión, y vayas, o sea, pues no lo des por sentado. Hay que explicarlo, trabajarlo, presentarlo, etcétera. Antes, probablemente los chinos tienden a respetar a los negociadores duros, eso es importante, y muchas concesiones a veces lo ven también como un signo de debilidad. Trata de ofrecer siempre un valor extra y no exagerar en el precio. Y otro de los retos que creo que tenemos también en ambos países es el tema
cultural es el tema del seguimiento. Normalmente me ha tocado acompañar a muchas delegaciones en ambos países y creo que mucho del por qué no se logran cerrar estas cooperaciones, negocios, y puede ser no nada más hablando en tema empresarial, sino también en tema de instituciones, es el seguimiento. Creo que es la clave. Después de la primera reunión, tratar siempre de buscar a alguien que te ayude, generar credibilidad, confianza, asegurarte que estás tratando con la persona correcta. Cuando estés construyendo tu relación, demuestra seriedad, compromiso, llevar tu relación basada en respeto. A veces, no sé, que no nos comportemos correctamente o muy informal o muy formal, establecer una relación que tenga una expectativa, una reciprocidad, un compromiso, una obligación. Y bueno, finalmente creo que podemos entrar al tema de lo que considero en mi experiencia, cuáles pudieran ser algunas de estas conclusiones. Yo creo que así como alineamos como país, sociedad y gobierno, alineamos muchas veces o pensamos en que nuestro desarrollo en México está muy ligado al desarrollo de Estados Unidos, también debemos de pensar cómo ligamos nuestro desarrollo al desarrollo o a la visión 2035 de China. Se me ocurre que cómo podemos conectar nuestros objetivos de desarrollo económico, y aquí se lo dejo al público, ¿qué opinan? ¿Cómo podemos desarrollar programas de integración económica y comercial? ¿Qué se necesita en este esfuerzo a mediano plazo? ¿Qué recursos económicos se necesitan para sustentar iniciativas? Se requiere, sin duda, la participación de empresarios, gobierno y la sociedad en general en ambos países. Y finalmente, también creo que se requiere impulsar programas culturales y de apoyo a universidades, como, bueno, en este caso a mí me dio la oportunidad de estudiar y prepararme y desarrollarme en China. Y con esto quiero acabar mi comentario. Agradezco nuevamente al doctor y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias. Fantástico, Ari. Muy agradecido por presentar brevemente tu amplia experiencia. Yo sé que nos podrías dormir a todos con casos, estudios en épocas, ¿no? Eres también resultado de un esfuerzo personal, pero también institucional, que estudió en China, ¿no? Ojalá hubiera 100 Aris, y yo creo que la relación socioeconómica con China sería diferente hoy en día en términos de estudiar, de integrarse, aprender la lengua, la historia, la cultura, etcétera, ¿no? Muy agradecido, ¿no? El tema del seguimiento, el tema del mediano plazo. Si el 2035 es mediano, pues no sé qué sería el largo, pero bueno, en lo que se van planteando algunas preguntas y empezamos un diálogo, Ari, me permito hacerte 2 o 3 preguntas en donde por ahí tuvieras algunos comentarios, ¿no? Por un lado, y dado que tú has tenido experiencia directa con una cantidad de empresas chinas interesadas en México, ¿no? Y por ahí México es una opción, pero hay otras opciones, ¿no? Entonces hay una competencia. ¿Cuál es tu impresión del grado de preparación de las empresas chinas sobre México específicamente, ¿no? Mi impresión general es difícil generalizar ante, en fin, docenas de millones de empresas, ¿no? Pero ya las interesadas en México son muchas menos. Pero mi impresión es que el grado de preparación de las empresas ha ido mejorando, ¿no? Pero B sigue siendo bastante bajo, ¿no? Es decir, muchas veces uno se encuentra con debates donde la empresa que quiere invertir en México se pregunta, oye, pero si en Uruguay y en Ecuador me ofrecen 1, 2 y 3, pues tú que me tienes que ofrecer o lo mismo o más
si no voy a Uruguay. Claro, después de 5 años se dan cuenta que pues no es lo que me prometieron por, digámoslo así, insuficiente preparación. Primera pregunta, ¿cuál es tu opinión al respecto? Creo sobre esta Creo, mejoría o no, ujú. ¿no? Sí creo que hay una mejoría, doctor. Finalmente, si lo vemos anteriormente, China es un mercado muy grande y sus empresas estatales son muy grandes, sobre todo las que vimos llegar, ¿no? Las que está hablando, a lo mejor si nos referimos al término de infraestructura. Aquí Uh-huh. es que es un país tan grande que, que bueno, que tanto es ese proyecto de tantos millones de dólares que a lo mejor para un estado, para México, significa mucho, que tanto significa dentro de la organización ese proyecto, ¿sí? Y ahí el nivel que se le asigna a sus ejecutivos para llevar a cabo ese proyecto. Sin embargo, creo que en los últimos años vemos totalmente un cambio y creo que es más relacionado con estrategia, ¿no? Ver a México, Latinoamérica como una estrategia, bueno, vemos a lo mismo mediano plazo, no es el mismo mediano plazo de nosotros que el mediano plazo de ellos, pero sí creo que lo ha estado usted observando. O sea, si usted se fija, estas empresas que llegaron a finales de los 90 y que las mencionó, o a principios del 2000, bueno, pues han crecido en México, ya están buscando tener una base, muchas de ellas en México, para el mercado latinoamericano, y ahí la oportunidad ya dentro de sus estrategias globales de sus corporativos ya se menciona a México, y es así que vemos que paulatinamente ha ido mejorando. Aunque uno se sigue encontrando ahí, Ari, me ha tocado acá en la Ciudad de México grandes empresas transnacionales, ¿no? Con muchas Cs, ¿no? Y no la menciono, donde uno se encuentra por ahí con doctorados en español en Salamanca, y de otros lugares que hablan un perfecto español, pero sobre la empresa, el caso y México no saben nada, ¿no? Y de pronto son responsables de enormes proyectos y después uno se da cuenta por qué fracasan, ¿no? He ahí también de parte de México, doctor, sí. O sea, muchas veces anteriormente se buscaba contratar, las empresas mexicanas buscaban contratar un recurso mexicano que hubiera estudiado en China y que hablara muy buen chino, ¿sí? También. Pero no que entendiera la lógica del mercado, que entendiera muchas cosas, porque se pensaba que fácilmente los podías entrenar para eso, ¿no? Últimamente creo que todos los jóvenes que nos están viendo, aquel que decida sí estudiar chino y tener un muy buen chino, pero también yo creo que se requiere tener, pues, en el caso de la empresa, se requiere cada vez más ingenieros mexicanos que tengan una carrera técnica, o que tengan una carrera relacionada con negocios y que tengan también la habilidad del idioma, ¿no? Que al finalmente el inglés es el idioma que más se utiliza en el plano internacional. En lo que se van perfilando, y yo estoy muy agradecido con los asistentes, en lo que se van perfilando algunas preguntas adicionales, no quiero acá tener un monólogo, un diálogo entre los dos. Una segunda pregunta, ¿cuál es tu impresión sobre las instituciones públicas, privadas, académicas también, sobre todo de México sobre China, ¿no? Yo, para ser muy franco, mi impresión, y lo hemos discutido acá, han estado todos los colegas que tú y yo conocemos y no estamos hablando a espaldas de nadie, pero mi impresión es que los organismos empresariales son los más débiles en la relación México-China. Eh, con rencillas entre los organismos, ¿no? Aunque se hacen esfuerzos muy grandes. Y yo te diría, lo más preocupante, Ari, es que en muchos casos no permiten un proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, hace 15 años hay experiencias con aguacates, hace 20 años hay experiencias con camarones, hace 10 años hay experiencias con el tequila, pero seguimos, oye, ¿por qué se me ocurre? No, pues vamos a vender aguacates,
y empezamos de cero de nuevo, ¿no? Y uno dice, me suena como que aguacates, pues ya. ¿Cuál es tu Hay mucha impresión sobre? experiencia. Yo creo, doctor, que no sé si coincida conmigo, falta un liderazgo, ¿no? No sé de dónde vaya a surgir esa comisión o liderazgo, el cual se vaya juntando todo este tipo de material y experiencias que sin duda, pues de aguacate, como lo dijo, de aguacate hay mucho, de mariscos hay mucho. Bueno, iniciamos pues, cuando no se podía exportar el marisco en el 2009 por falta de un certificado de origen, que se arregló ahí y bueno, se ha logrado toda esta exportación de este producto, lo mismo otros productos que se abrieron. Y creo que a lo mejor entendería su pregunta como a lo mejor pues no sé si sea falta de recurso o algo, o una institución o alguien que aglomere todo este tipo de experiencia y haga un liderazgo con una visión a cómo vamos a integrarnos a una visión. Ahí, como no soy experto, ustedes conocerán más, pero o tendrán mucha más experiencia desde el ámbito académico, cómo lo han estado haciendo otros países. Creo que hay países en Latinoamérica que han sabido, sin tomar partido, han hecho como una integración a su economía con China, ¿no? Y economías mucho más pequeñas. Usted tendrá podrá elaborar un poco más acerca de eso, pero ¿cómo lo han hecho ellos, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho Uruguay? ¿Cómo lo ha hecho Chile? En ese sentido, aunque son economías mucho más pequeñas, pero y a lo mejor, no quiero decir comparar con México, pero es diferente porque México sí está realmente muy integrado a la economía estadounidense. Entonces, Y una última. ¿cómo podemos, sin Mm. tomar partido, sí, aprovechar la circunstancia, la mejor geopolítica que existe ahorita, entre esto que está pasando, que estamos viviendo, y cómo podemos integrar nosotros ciertas cosas? Y Eri, una última pregunta y avanzamos con las preguntas que se van planteando. Yo te diría de mucha coyuntura, serviría tu opinión, ¿no? Tú mencionaste el caso de minerales diversos que México está exportando a China, es un tema latinoamericano, pero muy concreto en la coyuntura mexicana, el tema del litio, ¿no? Todo un debate político que se ha generado recientemente. Conocemos todos ahí el caso de Bacanora y Ganfeng Lithium en Sonora, ¿no? El litio cobrará un papel crecientemente relevante. ¿Cuál es tu sugerencia en términos de negociación? Tú enfatizaste mucho el tema de la negociación con una empresa, en este caso China, casualmente o no tan casual, ¿no? Que tiene un título de propiedad, que tiene una estrategia propia cuando inició su inversión y en donde pues un nuevo gobierno le dice, oye, el litio me parece estratégico y vamos a rediscutir el tema, ¿no? Y hay un extremo que en América Latina y en México impera, uy, no, si les vas a cambiar un punto de un contrato a la contraparte china, se van a enojar y entonces no hay nada que negociar. Y el otro extremo es, pues está todo por renegociarse, ¿no? ¿Cuál es tu empresa, cuál es tu opinión en términos estratégicos sobre este tema específico, ¿no? Eh, como aquí en este tema en particular no tengo claridad. La verdad es que no cuento con más información que la que menciona usted, doctor, pero yo creo que en mi experiencia el tema de atracción de inversiones extranjeras tiene que ver con darle claridad al inversionista. ¿Sí? Que jueguen, que logremos hacer un juego limpio y claro al inversionista, ¿sí? Que le demos esa seguridad, que no estás cambiando una semana y luego la otra, etcétera, etcétera, sino que al inversionista se le dé claridad, que pueda planear a 25, 30 años, 40 años. El término es que en México a veces también, y vuelve a ser punto de vista personal, a veces pues como usted dice, el mediano plazo a lo mejor son 3 años, no son como 30 años. Entonces,
pero las empresas, mayormente los grupos, las corporaciones, tratan de integrar sus procesos de planeación estratégica y de globalización a 20 años, 30 años, ¿sí? Yo le aseguro que si usted va a alguna automotriz, y me imagino que he ido muchas, por dar un caso, va a una de estas grandes corporaciones automotrices también, pues a lo mejor ellos ya están planeando cuántas plantas van a tener en los próximos 20 años, en qué partes del mundo, ¿no? Y todo, en mi humilde opinión, vuelve a ser darle claridad al inversionista. Que el inversionista tenga claridad de que está jugando un juego limpio, un juego claro, y que pueda él hablar también, esa empresa pueda hablar con sus inversionistas, transmitir la idea de por qué es importante esa inversión. De ahí en fuera, creo que es un tema que todavía está muy incipiente en México, a mi punto, por lo menos para mí. Si me explico, ustedes, los especialistas, probablemente tengan más claridad, pero yo ahí sí no tengo comentario. Fantástico, Ari. Mira, hay un grupo de preguntas, empezando ahí por Raúl Iturralde González, y varias otras. No sé si quisieras abordar algunas de estas. Están en el Raúl. chat, ¿no? Si aprietas ahí el chat. Ah, sí. Si A no, Raúl Iturralde dice el tema de Quanchi. Yo tengo información sobre el tema de Quanchi, Raúl. Te puedo mandar una presentación más completa. Nada más mencionamos los temas nada más mencionamos el tema de negociación y seguimiento porque los considero los más importantes. Sin embargo, en el tema de Quanchi, sí es muy importante. Es un tema que a veces puede ser sensible, ¿sí? Depende de qué, ahora sí, de cómo veas el vaso, si el vaso medio lleno, medio vacío, pero hay técnicas y creo que te puedo pasar. Es muy semejante al Quanchi en México, o sea, a lo que le llamamos relaciones en México, es decir, una persona relacionada. Siempre dices en México, es que es una persona que tiene relaciones, es una persona que tiene relaciones. Yo, fíjate que desde el punto de vista latinoamericano, mexicano, creo que hay más semejanza en el Quanchi entre lo que viene siendo ese tipo de relacionamiento en México que lo que viene siendo en Estados Unidos. Por ello, creo que allá hasta lo estudian y hay gráficas y que si el modelo ping pong y que si esto y que si te dio, y tienen una forma de estudiarlo. Yo lo resumiría como que es algo muy semejante a lo que tienes en México del tema de relacionamiento, pero sí tiene ciertas características muy peculiares que creo que las podemos platicar. están también ahí las preguntas de Arnulfo Solís en el chat, no sé si lo ves, sobre el tema de las pymes, y después de Enrique Paz. Arnulfo, ¿existen apoyos financieros para inversión en equipo maquinaria? Yo creo que estoy ahorita, no sé si alguno de los compañeros especialistas en el tema de China o México, esté alguien aquí que conozca más, pero es mi entender que antes Bancomex o Nacional Financiera tenían recursos, y a la misma Secretaría de Economía creo que antes tenía este apoyo a pymes. Yo creo que hay que acercarse. Muchas veces están los programas, pero por falta de recursos no se difunden lo suficiente o no los conocemos lo suficiente, pero creo que cuando aquí va un consejo, Arnulfo, creo que cuando llevas un plan de negocios y un problema con una solución emprendedora, creo que siempre hay oportunidad para conseguir quien apoye el proyecto. Es un tema de tener un buen plan de negocios y poder hacer y tener una solución a un problema, y creo que por ahí me iría. Otra de las preguntas, ¿qué tan relevante Estados Unidos como punto estratégico comercial hub entre las exportaciones que México tiene con China como destino? Bueno, o sea, eso es algo que lo hemos visto mucho tiempo para muchos productos, ¿no? Estados Unidos, sobre todo algunos productos agrícolas que, bueno, que de alguna manera se compraban de Estados Unidos, una empresa compraba aquí en México y luego de aquí la exportaba a Estados Unidos. Ahí creo que debe de haber varios estudios con usted, ¿cierto, doctor? Estamos trabajando en eso, sí, sí, sí.
Ujú. ¿Qué tendencias espera de la privatización de SOS? Yo creo que las empresas estatales, de la privatización, la tendencia de las empresas, de la privatización de las empresas estatales chinas, si se refiere a eso, computador, yo creo que vuelve a ser lo mismo. Yo creo que empezó, creo que lo mencionamos, empezó en el 96 y ahí estoy seguro que ya tienen mucha claridad, ¿no? En cuáles son las 100 empresas que quieren ellos quedarse y cuáles van a seguir desarrollando y van a ser parte fundamental de la economía china, ¿no? Muchas de estas son las que el doctor Duce podrá elaborar más, pero son las que salieron con esta estrategia global, ¿no? El Going Global o el venir a Latinoamérica. Oye, y sobre ese tema, Ari, en tu trabajo ya en México, si lo comparas con el histórico anterior que tú has experimentado, tú has experimentado un boom, yo te diría, en el interés de México y efectivo en inversiones y en empresas que se acercan a ustedes como resultado de estas tensiones obvias que hemos analizado mucho en el Sechimex entre Estados Unidos y China. ¿Eso es real en cuanto a interés y a la realización de proyectos o no? Sí, sí, doctor, yo la verdad sí creo que es real, ¿sí? El tema es que este tipo de políticas, o sea, transferir una operación no es un tema, volvemos a hablar de lo mismo, no es un tema de muy corto plazo, o sea, no es un tema de a un año, es un tema de que normalmente los planes de desarrollo estratégico de una corporación o de una empresa global, eh, pues hay que entrar a consejos, hay que vender la idea a inversionistas, hay que primero internamente y luego ver, esperar, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que existe ahorita, y lo estamos viendo, ahí sí le puedo decir, un mayor interés por México como una política esta China más uno. No quiere decir que las empresas van a dejar China y se van a salir de China, porque China sigue siendo un mercado importantísimo, la segunda economía del mundo, era lo que estábamos hablando anteriormente, o lo estábamos platicando, ¿no? De cómo aparte, sin tomar partido, cómo también empezamos a buscar cómo integrarnos a esa economía que es la número 2 y probablemente no sé cuándo ustedes tengan calculado que llegue a ser o no la número, pero va a seguir siendo la número 2. Eso lo tenemos claro y cómo podemos integrarnos. Y de ahí que sí, esta estrategia de China más uno, algunos empresarios hablan de China más 2, otros hablan, usted lo ha visto, globalización 2.0, ya se empiezan a utilizar términos y definitivamente México, pues los factores locales de atracción de inversiones extranjeras de México son pues fundamentales o son muy buenos para este tipo de inversiones, ¿no? Sobre todo estamos viendo nuevas inversiones en términos que no son infraestructura, no son los sectores típicos en los cuales China invertía en Latinoamérica, ¿no? Que era energía o infraestructura, sino ya estamos viendo inversiones a mercado, ¿no? Todas estas de TMT para tecnología, y estamos viendo también para manufactura, doctor. Ha habido anuncios en los últimos 6 meses de grupos empresariales muy importantes chinos en el tema de manufactura, y bueno, están escogiendo México. ¿Por qué lo escogen? Por sus factores locales de atracción de inversiones extranjeras, que en el tema, por lo menos al momento, en el tema de manufactura son ideales. No, muy interesante. Una última pregunta por mi cuenta, Ari, y dado que tú has estudiado en China, has estudiado en México, eres estudiante en lo que eres un profesionista y estamos en un medio académico, ¿no? Entonces, no sé si pudieras comentar en términos un poco más personales de tu experiencia como estudiante, que ojo, la China de finales de los 90, pues no es la China del 2021, son dos países, ¿no? Sí. Pero
¿Cuál sería tu recomendación, tu experiencia para estudiantes que nos están viendo, escuchando en el 2021? ¿Vale la pena estudiar en China? ¿Vale la pena estudiar chino? Tú estás estudiando ahora también en Taiwán. Bueno, son opciones diferentes. Desde Taiwán se puede también estudiar chino. Ojalá le pudieras dedicar un momento a esta opinión y esta reflexión, ¿no? Claro, doctor. Yo creo que siempre vale la pena estudiar, ¿sí? Primero, eso, seguirse preparando, creo que es algo fundamental y exhortar a todos los que estamos aquí presentes a que lo tomen como algo. El tema de China creo que es cuestión de decisión personal si quieres dedicar tu carrera al tema de Asia, particularmente China, como la hemos dedicado muchos de los que estamos aquí. Porque es un tema, vuelve a ser lo mismo, no es un tema de corto plazo, hacer una maestría en China, pues estudiar 2 años de idioma para luego 2 años de maestría y luego otro año de idioma, necesitas 4 o 5 años, cuando a lo mejor en México haces una maestría en 1 año, ¿cierto? Y eso, pues dices tú, si yo quiero ingresar rápidamente al mercado laboral, entonces es como que un plan de vida, doctor. Yo creo que sí vale la pena porque cada vez entre más empresas China, entre más relaciones comerciales de integración de negocios hay entre ambas naciones, esto va a generar oportunidades para aquellos que estén capacitados para poder negociar, dar seguimiento o trabajar o ser técnicos, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí vale la pena, pero que tenemos que tener una visión a mediano plazo, ¿no? Es decir, los próximos 10 años lo voy a dedicar a desarrollarme en este tema y creo que ya hay muchos más de cuando éramos 12, cuando llegamos, o éramos 11, sí, en aquel entonces, en el 99, nada más éramos 12 estudiantes mexicanos en todo China, o a lo mejor 20, ¿no? Y de ahí todos nos conocíamos, a los que hay ahora hay mucho más, y creo que cada vez te encuentras gente que puede hablar muy bien el idioma y que conoce o ha visitado y ahí va avanzando, ¿no? No sé, como instituciones está el centro del UNAM que tienen allá, lo que había hecho el TEC de Monterrey también en Shanghai y en otras regiones. No sé, sin embargo, sí me gustaría dejar un poco aquí, sembrar, que también están desarrollando otras cosas bien interesantes en el sudeste asiático. ¿Sí me explico lo que estamos haciendo con Singapur? ¿Sí? Lo que se está creando, cómo se están uniendo los empresarios para crear una cámara, lo que está pasando en Filipinas, que tuve la oportunidad de tener proyectos o trabajar ya, sus crecimientos son grandes, lo que está pasando en Vietnam. Entonces, yo a lo mejor también ahí abrir un poquito y no nomás ser especialista a lo mejor en puro China, sino en la región asiática, ¿no? Y sobre el tema, Ari, dado que tienes esta experiencia personal, claro, uno siempre piensa que uno puede estudiar China en China, ¿no? Más allá de diferencias políticas y diplomáticas, tú conoces Taiwán también. Y Sí. desde Taiwán, tema pocas veces discutido en el medio académico, uno también puede estudiar en Taiwán, por supuesto que Taiwán, pero también China, ¿no? ¿Cuál es Sí. tu experiencia al respecto, considerando las profundas relaciones económicas y empresariales que existen entre Taiwán y China? ¿Cuál es tu experiencia estudiar a Taiwán, digo China desde Taiwán para un estudiante o de licenciatura o de posgrado, como es tu caso, ¿no? Creo que hay varios estudiantes mexicanos en Taiwán también, doctor. Sí, hay varios y creo que es una visión, es una gran experiencia la que tuve yo, la oportunidad que tuve yo de estar en Taiwán. Aquí nuevamente, le soy sincero, en temas políticos, usted sabe que yo nunca ni los conozco, ni es algo que sea mi especialidad, son los temas empresariales y creo que en temas empresariales existen muchas empresas, tanto de Taiwán y China en México, o que tienen operaciones en Taiwán, en China, o en China y en Taiwán y en México, y eso es lo que lo hace muy interesante, ¿no?
y bueno, es una gran experiencia. También puede ser una opción para un joven que quiera conocer la región, ¿no? Lo que estábamos mencionando, ¿no? Hong Kong también es una gran experiencia. Macao con sus peculiaridades, pero también creo que puede ser una gran experiencia, ¿no? Oh, fantástico, muchas gracias por tu opinión. Recuerdo hace un poco más de un año con el representante de Taiwán en una conferencia de una colega taiwanesa, hablábamos de la relevancia que pudiera tener la experiencia de Taiwán con China para México, ¿no? Es un tema poco Sí, analizado, ¿no? sí, sí, y es un tema interesante, creo, que te abre una visión, ¿no? Entender que ¿cuál es la parte económica, ¿no? Por lo menos en lo que es empresarial y todo eso, tecnologías, cómo se desarrolla y cómo trabajan muy de la mano muchas empresas taiwanesas en China o de China en Taiwán, cómo están muy integrados, ¿no? En esas empresas que están aquí en México. No, muy bien. Pues hoy han estado el auditorio bastante tímidos. Yo espero que no hubiera sido por mí. Mira, para terminar, Ari, yo te diría, no sé si quisieras hacer algún señalamiento adicional o último sobre el tema empresarial México-China que a ti te Nada más pareciera que ojalá, relevante. yo aquí terminaría nada más diciendo y motivando a los jóvenes o a la audiencia a que emprendan, existen oportunidades. Yo creo que existen oportunidades, existe este tipo de grupos, ¿no? Lo que está haciendo el centro de estudios, donde, bueno, hay varios, vemos o conocemos varios, pueden conocer a varios especialistas y depende del tema, yo creo que todos siempre estamos gustosos de apoyar. Aquellos que son empresa, pues bueno, nosotros como firma tenemos un China Desk aquí en México con nacionales chinos, trabajamos, apoyamos a clientes chinos y apoyamos a clientes potenciales también. Tenemos oficinas en todo el mundo y tenemos este network que le llamamos de escritorios de China dentro de nuestra firma y donde apoyamos a los clientes o inversionistas o potenciales de chinos a conocer el mercado local o a establecer una operación o a darle seguimiento, ¿no? Pero siempre estamos dispuestos a ayudar también a los jóvenes empresarios o a los jóvenes que vemos aquí, cómo ayudarlos. Yo creo que cualquiera de los que hemos estado en estos temas, doctor, usted lo sabe, siempre estamos dispuestos a apoyar o a transmitir algo de experiencia, ¿no? No, bueno, fantástico, Ari. Muchas gracias por permitirnos conocer algo de tu larga trayectoria y experiencia y compromiso sobre estos temas empresariales. Y bueno, estaremos en contacto. Estaremos en contacto, doctor. Un abrazo a todos y muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos los asistentes y les enviaremos información adicional en los próximos días. Tendremos, si bien hoy es la última conferencia del semestre, tendremos el miércoles 30 de junio, a finales de mes, una conferencia extraordinaria del embajador Eugenio Anguiano Rojo sobre los 100 años del Partido Comunista Chino. Entonces, en fin, les informaremos por internet. Creo que es una excepcional posibilidad y un lujo de persona que ha estado estudiando el tema hace un par de décadas, ¿no? Entonces, gracias de nuevo, Ari. Estamos en contacto y gracias por tu apoyo. Buenos Gracias. días.